Hola, muy buen día a todos los que se conectan a los canales de Semana y Semana.com. Hoy estamos en una nueva entrevista con el comediante Diego Camargo. Diego, muy buen día y gracias por estar en este espacio de la revista Semana. Y sabemos que estás de estreno. ¿Cómo es esta nueva obra que estamos de estreno de 30 años de carrera ya? 30 años, qué horror, qué horror, qué horror. Se puede, sí, yo nunca me imaginé que iba a llegar a 30 años subir a un escenario hablando tonterías, que es básicamente lo que hacemos. Pero sí, después de 30 años aquí sigo dando lora y sobre todo descubrí en algún momento de la vida que la comedia se hizo transversal en mi vida. Pues yo empecé haciendo esto cuando tenía 16 años, entonces me ha tocado toda una vida con el lado B de ser humorista. Entonces empezar a entender que toda tu vida se puede ser, puede verse desde un punto de vista del humor pues fue una revelación que tuve hace muy poco y empecé a hablar en las rutinas de mi vida, de verdad. Normalmente hablaba como de las cosas del mundo y tal, pero por primera vez, y estoy hablando de hace un año, no hace más de un año empecé a hablar de las cosas que realmente a mí me dolían y que realmente me afectaban desde la adolescencia, desde que empecé a vivir, desde las primeras relaciones, la primera carrera, la salida de la carrera al grado, el primer fracaso laboral, todas las botadas. Entonces uno se da cuenta que la vida es una tragedia, la vida de cualquier ser humano es una tragedia digna de ser contada en un escenario. Entonces pues empezamos con eso y estos 30 años son la cosa más descarada que he hecho en comedia, pero también la más honesta y la más divertida. Me divierto mucho. Entonces sí, estamos en Sin Límites, 30 años de carrera. ¿Qué puede esperar la gente de esta obra que es de diferente a las otras que has hecho? Uy, bueno, no, esta hora, en Sin Límites van a encontrar un comediante sin ningún límite, que voy a hablar de todo, voy a hablar de las cosas que en este momento me están afectando en la vida. Yo, hace 6 meses cambié radicalmente mi vida, estoy empezando una vida nueva y estoy hablando de eso en comedia, empezar otra vez a descubrir, a volver a ser comediante, porque parte de las cosas que he tratado de hacer es volver a empezar a ser comediante como cuando tenía 16 años. Empecé otra vez a pararme en los escenarios, empecé otra vez a pararme en lugares en los que no me paraba hace años, en los open mics, en los bares chiquitos, en los lugares en los que no se presentan los comediantes, digamos, como más viejos o más experimentados. Y eso para mí ha sido el redescubrir la comedia como una catarsis en mi vida. Entonces ha sido sanador incluso. Pero además descubrí que puede ser sanador para la gente. Entonces parte de lo que hacemos en los shows es hablar con la gente, hablar de la vida, hablar de los dolores, hablar de las tristezas y entre todos como que nos intercambiamos. Entonces el otro día estuvimos en un show, la última fecha que hicimos de esta gira de 30 años sin límites fue en Bucaramanga y la promotora del show en Bucaramanga nos decía: esto es un coaching, o sea, lo que usted está haciendo con la gente llora y se ríe y sale aplaudiendo, pero no solamente por lo que se ríen, sino por lo que aprendieron de la vida. Y yo decía, pues mira que nunca lo pensé así, porque me paro a hablar y me paro a discutir y a hablar con la gente y a hablarle a la gente de las cosas que yo siento que yo pude haber aprendido. Entonces terminó siendo un show que se volvió, ahora resulta que es un coaching. Yo que soy el peor enemigo de los coaches, ahora resulta que soy otro coach más. Y bueno, ¿cómo ha sido esa experiencia de ser el único colombiano invitado al New York Comedy Fest? Pues obviamente, bueno, la verdad es que no he sido el único porque John Leguizamo estuvo, pero él no cuenta como colombiano, por eso no lo, por eso no lo sumamos. Pero pues para mí ha sido hasta ahora un orgullo. Pues es que la única ventaja de ser el primero es que eres importante hasta que ya llega el segundo. Entonces ya seguramente, eso fue en 2016. Los New York Comedy Fest son como los Óscares de la comedia mundial. Es un festival de comedia más importante del mundo. Mira, para mí lo más bonito del New York Comedy Fest, tan raro como suena, ni siquiera fue presentarme en el New York Comedy Fest, sino el cóctel de inicio, porque en ese cóctel estaban todas mis estrellas, todos mis ídolos de la comedia desde siempre. Es como si tú estás empezando una banda y tienes una banda más o menos decente, más o menos respetada en tu país, y de pronto llegas a un sitio y te encuentras con U2, con Metallica, ves a Sting, ves a Elton John, ves, qué sé yo, a todos los ídolos que has tenido durante tu carrera, y a George Harrison, y de pronto quieres hablar con ellos. Entonces como que encontrar que tienes un lugar y que te invitan de un lugar que es la meca de los comediantes, y presentarme, además porque mi show fue en Caroline's on Broadway, que es uno de los sitios legendarios de la comedia mundial.
Pues para mí ha sido yo creo que ha sido de los mayores orgullos, pero pues que es un orgullo para mí porque cuando le cuento a la gente, como la gente dice, bueno, chévere, pero no entienden lo importante que ha sido para la vida de un comediante. En cambio los comediantes sí lo entienden, los comediantes dicen, wow, qué maravilla, pero sí. Y a mí me enseñó mucho ese show, que un show es un show. Ahí aprendí una cosa que para mí se volvió un leitmotiv en mi carrera y es que el show es el rey. El día que a mí me tocó presentarme fue el día de los atentados terroristas en Bataclan, en Francia. Entonces, el Times Square Garden, perdón, el Times Square estaba totalmente cerrado porque estaba militarizado, porque tenían miedo de los atentados, y es donde yo me presentaba, que es Caroline on Broadway, queda media hora del Times Square. Entonces no fue nadie, el show fueron como 30 o 20 colombianos en un sitio de 400 personas, hay 30 colombianos y 10 gringos. Y los colombianos estaban borrachos porque nosotros nos tocó subirnos a las 3 de la mañana y nosotros originalmente nos subíamos a las 10 de la noche. Pero había otros comediantes que no habían podido llegar por el tema del terrorismo, entonces nos fueron aplazando y aplazando. Y mientras tanto, el sitio le invitó tragos a todos y cuando nosotros subimos fue un show desastroso. Pero nosotros nos sentamos con los que nos estamos presentando, que eran un argentino y una chilena, y dijimos, hacemos el show porque el show es el rey. Les dije yo eso y dije, mira, el show es el rey, y eso se me quedó para toda la vida. También estará uno de película, ¿no? Ahorita más tardecito, ¿nos puedes adelantar algo de eso? Ya viene, sí, ya podemos hablar porque ya se hizo oficial. Literalmente, la semana pasada no podíamos hablar de eso, pero se llama Un parcero en Nueva York. Es la más reciente producción de Harold Trompetero, protagonista es Carlitos Hurtado, y es la historia de mira, es el genotipo de cualquier latino que quiere superar sus sueños, superar sus frustraciones y se va a Nueva York a buscar un futuro y una vida. Es una película muy bonita. Esta creo que es la sexta película que hago con Harold, tal vez. Sí, creo que es la sexta. Y además yo soy el antagonista, yo soy como el villano. Entonces, para mí fue, primero, pues una dicha tener un papel tan grande en esta peli, luego rodar en Nueva York en las condiciones en las que rodamos, porque la mitad de la película se roda en Nueva York, en exteriores todo, y además pues como que trabajar con la idea de que fuéramos a hacer una película que no solamente fuera divertida, que no solamente chistosa, porque a mí el humor nunca me ha gustado, las películas que solo dan risa y ya me parece que están desaprovechadas. Sino que es una película que ni siquiera te da un mensaje, porque eso tampoco pero te muestra o te toca la fibra del luchador. O sea, nosotros somos más grandes que las circunstancias y podemos salir adelante pase lo que pase, pero además el malo se vuelve el bueno, pero además descubres que tus sueños están más cerca de lo que realmente habías pensado desde el principio. Entonces termina siendo una crónica de vida y una historia de vida que es justamente lo que estoy haciendo yo con 30 años sin límites, porque justo empecé a terminar de apuntalar el show cuando volví de Nueva York de rodar la peli. Entonces lo que aprendí allá lo apliqué al show y ha sido revelador. Por eso este año ha sido tan revelador totalmente en mi vida. Y también estreno de libro, me contaron. Ahí estamos. Es estreno de todo. Esperemos que lo termine. Pero sí, estamos volando. Realmente lo que estamos es botando creatividad y líneas por todos lados, sacando proyectos al zoco. Tenemos un libro, tenemos 2 proyectos audiovisuales y estoy muy feliz porque después de 30 años me doy cuenta que todavía se puede seguir haciendo, que todavía se puede seguir trabajando y que todavía se puede seguir cambiando conceptos. Y yo creo que a lo mejor que le puede pasar a un profesional, cuando yo empecé en esto era muy duro, yo tenía que explicarle a la gente que era stand-up. A mí obviamente no le abrían puertas ni a Camargo ni a la comedia. Los únicos 2 comediantes que hay en el mercado que estaban trabajando y que podían vivir plenamente de esto eran Andrés López y Antonio Sanint. Mientras tanto nosotros 2 que veníamos detrás teníamos que pelearle, pero siempre peleamos con la idea y la mentalidad como de abrir camino para los comediantes que vinieran detrás. Entonces esos primeros años fueron tan difíciles que me hicieron enamorarme de la comedia para siempre. Y yo hoy no la dejo, porque lo más duro de la comedia, primero lo viví en esos años, pero te das cuenta que nunca se hace más fácil, que cada vez se vuelve más duro y cada vez se hace más feliz. Y bueno, en 30 años que pues has hecho como muchas cosas, ¿cuál es la época favorita, la que más rescatas, que digamos que te haya gustado más? Esta. Te lo confieso. Mira, yo he tenido momentos en mi vida en los que he dicho qué bendito soy, gracias Dios mío por las oportunidades. Cuando hice mi primera gira nacional, yo decía, esto no puede mejorar.
Cuando salí por primera vez del país a hacer stand-up decía esto no puede mejorar. Cuando me aprobaron un programa que se llamaba Comediantes de la Noche, me dijeron tú lo vas a dirigir, yo decía esto no se puede mejorar. Cuando fui al New York Comedy Fest decía esto no se puede mejorar. Y ahora que estoy diciendo, que estoy haciendo lo que estoy haciendo, digo esto no se puede mejorar. Es muy doloroso, no te digo, ha sido estos meses que yo creo que han sido de los más duros de mi vida, pero también han sido los más felices. Porque en este momento como que descubro que te arropa la comedia. Lo único que tienes siempre va a ser la comedia. Es lo único que siempre va a estar. Y bueno, y la familia y todas esas cosas secundarias. Pero, pero lo que siempre te va a acompañar es tu forma de ver el mundo, que es lo que te hizo comediante. Entonces, le soy fiel a la comedia y por eso te digo, creo que esta es la etapa más feliz de mi vida completa. Y hablando de eso, de por qué ser comediante, tú antes estabas de este lado del micrófono, ¿por qué cambiar y dedicarse a ser comediante? Porque hacemos lo mismo, básicamente, porque la labor de un comediante es señalar las cosas de las que hay que hablar y bueno, y aparte de eso es porque es lo único que se me da bien en la vida, lo único que realmente sé hacer en la vida muy bien es hacer reír, de resto no, pero para mí estar en el escenario es ser la persona más feliz del mundo, el escenario es mi lugar ideal, es donde pasa toda la magia, donde yo decido qué va a pasar, donde hay gente que está escuchando y la gente se conecta y la gente cambia y la gente sana. Mira, el otro día me llamó, de hecho estoy hablando de hace 5 días, me llamó un señor de Piedecuesta a decirme, usted me salvó la vida. El día que yo me iba a suicidar, me encontré con una rutina suya en internet y decidí no suicidarme y yo quería decirle a don Diego que yo a usted le debo mi vida. Eso a veces pasa, digamos, pero me acaba de pasar y yo decía, ¿en qué momento puede uno tener la conciencia de que el trabajo de uno le puede salvar la vida a alguien? Entonces, ese tipo de cosas hacen que ame ser comediante, que me suba a ser feliz y que descubras que no solamente puedes hacer feliz a la gente, sino que eventualmente le puedes salvar la vida a la gente. Y finalmente, Diego, ¿qué viene para el futuro? Sabemos que tienes otros proyectos más allá de la comedia. ¿Qué viene para el futuro ahora para Diego Camargo? Si supiera, te lo diría, pero no tengo la más. Yo, digamos, en mis planes están primero ser stripper otra vez, ser el coordinador de strippers de algún bar. No, mentiras, no quiero hacer eso. O sea, sí quiero, pero nunca me van a dar ese trabajo. Pero no, seguir creando en todos los formatos, ¿sabes? De hecho, hace poco me preguntaba, ¿la comedia a mí todavía me da? No estaré muy viejo, no estaré muy... Entonces no sé si sea comedia, pero sí hacer reír en cualquier otro formato. Y tengo clarísimo que ahora que tengo 47 años, que llevo 30 años haciendo reír, lo único que no sé hacer en la vida es parar. Entonces, si tú me preguntas qué vas a hacer, te digo, no sé exactamente por dónde y cómo, pero lo que te puedo asegurar es que no voy a parar, que soy una locomotora y que yo no voy a parar nunca. Y me puedo llevar por delante a mí mismo, pero no voy a parar. Eso es lo único que tengo clarísimo. Yo no paro. Lo siento. Qué pena con todos. Yo no paro. Muchas gracias, Diego, por aceptar esta invitación de semana y muchas gracias a todos que han conectados en los canales de la revista Semana y en semana.com. Muchas gracias.